Empezamos. El presidente de la República tiene vía libre para ratificar 2 tratados internacionales en materia de defensa firmados con los Estados Unidos. La Corte Constitucional dictaminó que estos acuerdos no necesitan ser aprobados por la Asamblea Nacional. En medio del conflicto armado interno, la Corte Constitucional dio un espaldarazo al presidente Daniel Noboa, pues emitió dictamen favorable para 2 tratados internacionales que firmó el expresidente Guillermo Lasso con Estados Unidos en materia de defensa y determinó que estos no requieren de aprobación de la Asamblea Nacional. 6 de los 9 jueces constitucionales votaron a favor. ¿Cuál es el razonamiento que hacen los jueces de mayoría? Que no se trata de una alianza militar para enfrentar un conflicto armado, que en este caso simplemente se trata de una cooperación internacional que no supone afectación al régimen de derechos y garantías, tampoco cesión de soberanía. Mientras que los jueces Joel Escudero, Alejandra Cárdenas y Richard Ortiz salvaron su voto. Han dicho ellos en su voto salvado que se necesita un debate robusto en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no se ha caracterizado precisamente por tener debates robustos. Ahora el presidente Daniel Noboa deberá emitir un decreto ejecutivo para que estos acuerdos entren en marcha. Se ha conocido e informado a través de nota diplomática hacia los Estados Unidos. El acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas busca realizar operaciones conjuntas en el mar territorial por donde sale al menos el 70% de la droga. Lo que se permite con este convenio es que miembros de las Fuerzas Armadas de la Fuerza Naval, especialmente el Ecuador, puedan embarcarse en los guardacostas de los Estados Unidos y también cierto personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos puedan contactar e intercambiar inteligencia con el personal ecuatoriano. Es decir, nos va a permitir hacer un mejor control del mar territorial. En cuanto al otro acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas, Bravo explica que se trata de la reciprocidad entre naciones. El apoyo internacional determina de que en el caso de los Estados Unidos vaya a venir personal militar de los Estados Unidos a entrenar a las Fuerzas Armadas del Ecuador, a intercambiar información, y para eso se necesita que ellos tengan unas ciertas condiciones. Eso es lo que está haciendo este segundo convenio del Estado. Los consultados explican que con ninguno de los 2 acuerdos se viola el artículo 5 de la Constitución que impide la instalación de bases militares. Y la Cancillería envió ese miércoles la solicitud para la aplicación del estatus de protección temporal a los residentes ilegales en Estados Unidos. De ser aceptado, más de 1 millón de ecuatorianos en esa condición migratoria podrán aplicar a este beneficio temporal. Tras explicar los principales avances que se han logrado durante los primeros 60 días de gestión en un conversatorio con la prensa, la canciller Gabriela Sommerfeld realizó un importante anuncio. Este miércoles, el Ecuador envió a los Estados Unidos la solicitud para que los ecuatorianos residentes de forma ilegal puedan aplicar al TPS o Estatus de Protección Temporal, un acuerdo a través del cual podrían obtener un permiso para trabajar. Por el estatus de conflicto armado no internacional, podemos solicitar a Estados Unidos y esperamos que esto se pueda tramitar en los próximos días. Se calcula que aproximadamente 1.100.000 ecuatorianos residen de forma irregular en los Estados Unidos. De ser aceptada la solicitud, cada ciudadano debería realizar de forma personal el trámite. Tienen que demostrar que son ecuatorianos, que están viviendo en Estados Unidos y que no tienen regularizado su estatus. En algunos casos se pide antecedentes penales también. En la misma línea de cooperación con los Estados Unidos, informó que se entregará a esta nación equipamiento militar que se compró a Rusia a cambio de equipos e insumos que serán utilizados en la seguridad del país. El Ecuador en años pasados hizo la compra de un equipamiento a Rusia. Este equipamiento no está operativo. Y si no está operativo, el Ecuador lo puede dar de baja, lo puede vender, lo puede regalar o lo puede intercambiar. Para garantizar una eficiente ejecución del presupuesto, también expuso que se creó un comité encargado de la supervisión de los convenios alcanzados por el Ecuador, pues por ejemplo de 4.900 millones correspondientes a cooperación reembolsable, cerca de 1.400 no se ejecutaron. Tenemos 465 millones de dólares en proyectos reportados entre cooperación reembolsable y no reembolsable que no se han podido firmar. Este comité hace seguimiento en los diferentes ministerios, pedido expreso del presidente Noboa, que la dirección de cooperación deje de ser una dirección y pase a ser un viceministerio
dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. En cuanto al pedido de asilo político solicitado por el ex vicepresidente Jorge Glass, quien permanece como huésped en la Embajada de México en la capital, aseguró que mantiene conversaciones frecuentes con su homóloga mexicana, que México no ha tomado ninguna decisión respecto a la solicitud y que en los próximos días acudirá una delegación para abordar tanto este tema como la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio. El toque de queda a nivel nacional fue actualizado luego de que el presidente de la República decidiera la semaforización. Con ello, 38 cantones cuentan con una restricción de 12 de la noche a 5 de la mañana. Valery Villalba nos cuenta más. Gracias, así es, han definido 3 niveles o categorías de riesgo. Estos son alto, medio y bajo. Y con ello cambios en los horarios de restricción de la movilidad. Para el nivel alto, esta restricción es de 12 de la noche a 5 de la mañana en 38 cantones. Y aquí constan, por ejemplo, Esmeraldas, Manta y Portoviejo en la provincia de Manabí, Guayaquil y Urán en Guayas, Salinas en Santa Elena, pero también en la sierra como Quito en Pichincha. Ahora, el nivel medio tendrá una restricción de la libertad de tránsito, en cambio, de 2 de la mañana a 5 de la mañana. Y en esta lista constan 23 cantones de 14 provincias. Entre ellos están San Borondón en la provincia del Guayas, Riobamba en Chimborazo, Cuenca en Azuay y Cotopaxi en la Tacunga. Finalmente, hay 160 cantones categorizados como de nivel bajo y aquí se elimina la restricción del toque de queda. Galápagos es uno de ellos. Pero para conocer más detalles de este tema, nuestra compañera Bernarda Ceballos tiene preparado el siguiente reportaje a continuación. Adelante. La playa de Atacames en Esmeraldas, por ejemplo, se alista para recibir a turistas. Aquí, la restricción de la movilidad se reduce de 2 a 5 de la mañana. Otro de los cantones con más afluencia de visitantes durante la temporada playera es Manta, en la provincia de Manabí. En esta ciudad, el toque de queda inicia a las 24 horas y culmina a las 5 de la mañana. Significaría que los locales tendrían que ya ir cerrando sus puertas al menos unos 30 minutos antes. El toque de queda aquí en la ciudad de Guayaquil también inicia a las 12 de la noche y culmina a las 5 de la mañana. Es decir, este cantón de la provincia del Guayas también está catalogado entre los cantones con nivel alto en la semaforización. No obstante, el turismo corporativo se ha incrementado entre un 5 y un 10% en los últimos días. Un inicio después de lo sucedido de cancelaciones, pero en la última semana hemos visto un discreto movimiento. En San Borondón, en cambio, la restricción de libertad de tránsito es desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Esto ayudará a que bares y discotecas puedan reactivar su economía. En Salinas, provincia de Santa Elena, los representantes del sector turístico esperan que las reservaciones hoteleras incrementen en los próximos días. Porque es un destino turístico seguro. Quito también se encuentra en nivel alto, por lo tanto su horario de toque de queda también inicia a las 24 horas y culmina a las 5 de la mañana. Cuenca en Azuay también espera visitantes para este feriado. Esperamos que tener una muy buena acogida. La situación es distinta en Guaranda, provincia de Bolívar. Está en nivel bajo, es decir, se eliminó la restricción de libertad de tránsito y desde ya se dialoga una posible reactivación del carnaval que fue cancelado por la ola delictiva. Siempre y cuando haya garantías para poder nosotros solventar la ejecución de nuestras actividades relacionadas con el carnaval. Al igual que Guaranda, se encuentran Loja y las Islas Galápagos. Aquí ya no hay toque de queda y las actividades comerciales ya reactivaron su horario habitual. Y las instituciones educativas de Quito desarrollaron protocolos de seguridad para garantizar un retorno tranquilo a clases presenciales. Tomando en cuenta la difícil situación que atravesamos actualmente en el país, las instituciones educativas de Quito han desarrollado en estos últimos días varios protocolos de seguridad para garantizar un retorno tranquilo a clases presenciales. Nosotros, tanto con el DECE como con los profesores tutores, hemos manejado esta situación de la sensibilización, de la contención emocional con nuestros estudiantes. Eso lo hicimos el día de hoy en 1 hora después de la formación que tuvimos de dar indicaciones. El rector del Colegio Benalcázar indica que además han capacitado a los estudiantes en temas de riesgos para que sepan actuar si es que se llega a presentar algún incidente. Aquí juega un papel muy importante nuestra brigada de gestión de riesgos.
Tanto es así que nosotros mes a mes venimos realizando simulacros de evacuación y eso lo vamos a aplicar. Ellos, emocionados en cambio de retornar a clases presenciales luego de 2 semanas, nos contaron las recomendaciones que les dieron sus padres. Mantenerles al tanto, con mi teléfono celular, siempre estar al pendiente. Sería cuidarme dentro de todo, no hablar con extraños y eso. Las instituciones educativas asimismo han realizado coordinaciones con la Policía Nacional y con el municipio de Quito para que se ejecuten operativos de control en los exteriores de las instituciones educativas durante el día y la noche. Cada rector también del colegio sabe lo que tiene que hacer, la llamada LECU 911 también están activados con los botones de pánico en cada uno de los sectores. Los uniformados recomiendan tanto a los estudiantes como a los padres de familia no manipular objetos sospechosos abandonados en el espacio público y comunicarse de inmediato con las autoridades encargadas. Estos operativos también se intensifican en las estaciones y paradas de buses, en donde además participan las Fuerzas Armadas. Atención, hace minutos la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley que busca incrementar el IVA. Vámonos en directo a la Asamblea para que Karen ahora nos cuente detalles de lo que ocurrió ahorita. Karen. Hola Milton, amigos televidentes en casa, buenas noches. En efecto, hace pocos minutos aquí en la Comisión de Desarrollo Económico, con 5 votos a favor, se aprobó el informe para primer debate, como ya bien lo señalabas, del proyecto de ley económico urgente que busca incrementar el IVA para financiar el conflicto armado interno. Se lograron 5 votos. Quienes votaron en contra fueron por parte de la Revolución Ciudadana y también del Partido Social Cristiano. Este proyecto de ley enviado por el presidente debe limitar hasta el 2026 en 3 puntos porcentuales el IVA y luego 1 punto de forma permanente. Justamente me encuentro de la Comisión de Desarrollo, asambleísta Valentina Centeno, para que nos cuente un poco las implicaciones de esta votación el día de hoy y cómo pretenderían que esta votación se traslade al Pleno de la Asamblea. Buenas noches. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Primero agradecerle a los asambleístas que el día de hoy votaron con un sentido país en contra del narcoterrorismo, votaron para recuperar nuestro país de la inseguridad y para retomar la paz. Lamentablemente el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana han votado en conjunto en contra de la medida de gobierno, pero hemos logrado aprobar el informe con la mayoría de los votos necesarios para llevarlo al Pleno como corresponde. Es una medida que ha incluido varias propuestas de las otras bancadas, entre ellas la propuesta de la Revolución Ciudadana de un impuesto extraordinario a la banca, también un impuesto a las utilidades extraordinarias de las empresas que han percibido utilidades muy grandes en los últimos años, y no solamente dentro de la ley. Bueno, y también la temporalidad, ¿no? Que en un inicio... Era una negociación, ¿no? En un inicio era el único condicionamiento de algunas de las bancadas para apoyar la medida, también ha sido incluido. Y aparte de la medida que se encuentra en el informe por parte del Poder Legislativo, también hay algunos compromisos de parte del Ejecutivo que se han cumplido como parte también de esta mesa de diálogo. La focalización de subsidios, hablar de la optimización del gasto público, extender el plazo de explotación del ITT con una moratoria. Es decir, hoy yo les mencionaba 8 de 10 observaciones o propuestas se han cumplido de parte de la bancada oficialista y del presidente de la República, pero lamentablemente no han podido aceptar una medida temporal para combatir la guerra contra el narcotráfico. ¿Cuándo iría ya al Pleno este informe asambleísta? En 48 horas, de acuerdo a la normativa, estimamos que el presidente de la Asamblea va a convocar el día sábado en la mañana de manera virtual y ahí estaremos debatiendo en este primer informe. Muchísimas gracias. Es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, donde justamente le reiteramos la información. Se aprobó ya el informe para primer debate e iría al Pleno de manera virtual este mismo sábado. Es la información a esta hora, compañeros. Diana, continúas tú con más información en estudios. Que tengan una buena noche. Buenas noches, Karen. Gracias por la información. Y en la Comisión del Régimen Económico arrancó el tratamiento del 4º proyecto de ley económico urgente que habla de la extinción de dominio. El ministro de Economía fue convocado e informó que hay alrededor de 110 millones de dólares incautados a las mafias de los que no puede disponer el Estado al estar en procesos judiciales.
El anuncio lo hizo el ministro de Economía Juan Carlos Vega en la Comisión de Régimen Económico este miércoles. Hay al menos 110 millones de dólares que se han incautado durante las investigaciones por narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos, pero no pueden pasar a manos del Estado porque aún están en procesos. Desbloquear esos recursos es lo que busca el gobierno con el cuarto proyecto de ley económica urgente que ya se tramita. Es una estimación solamente preliminar. Creo que la parte más importante de esto es quitarle recursos al crimen organizado. Todavía están en procesos legales que no han llegado a su última instancia y han permitido ya que, y ese es uno de los temas que se buscan corregir y darle agilidad en esta ley. La presidenta de esa comisión, Natalie Farinango, explicó que los cambios de esta ley acortan los tiempos para recuperar esos recursos que ahora servirán para financiar el conflicto armado interno. La ley reduce los plazos de 2 años de toda una investigación patrimonial a menos de 1 año. Hay bienes inmediatos, como estos 110.6 millones que van a ser inmediatos la aprobación de la ley, que van a pasar a beneficio del Estado. Pero también hay otros bienes que se van a reducir el plazo, que es aproximadamente el tema. En esta mesa legislativa también compareció el coordinador de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, la que con esta ley tendrá nuevas atribuciones. Y por el otro lado, la obligación que se crea para el CERCOP es que nos remitan mensualmente toda la información relacionada con los proveedores y adjudicaciones que se hayan llevado a cabo. En las comparecencias se dijo además que hay alrededor de $1.000 millones en activos e inmuebles que están subutilizados, invadidos o abandonados y que están en manos de Inmobiliar, cuyos procesos para monetizarlos se deben acelerar. 2.169 millones de dólares necesita el gobierno para financiar la guerra interna, pero además para invertir en proyectos sociales que eviten que los más vulnerables caigan en redes de grupos criminales. Belén Merizalde nos explica. ¿Qué tal? Así es. En la Comisión de Desarrollo Económico se dieron a conocer los rubros que necesitan ser financiados para luchar de forma integral contra la inseguridad. La institución que mayor presupuesto requiere es el Ministerio de Defensa. Allí necesitan dinero para recuperar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea y Terrestre, para fortalecer la infraestructura que permita recuperar los espacios marítimos y para adquirir equipos antimotines. Para todo ello se necesita 1.300 millones de dólares. A este monto le sigue la necesidad que tiene la policía de 600 millones de dólares. Esto para cubrir, entre otras cosas, la implementación de una plataforma tecnológica, así como para comprar vehículos y equipos básicos de protección. El gobierno además ha explicado que para enfrentar a los grupos criminales es necesario fortalecer la inversión en lo social. Por ello, para mejorar la infraestructura y el equipamiento educativo y reducir la brecha digital, son necesarios 99 millones de dólares. En el ámbito de la salud se menciona la lucha contra la desnutrición crónica infantil, así como evitar el consumo de drogas. Ambos proyectos requieren de un total de 81 millones de dólares. Para solventar los programas sociales del MIES, el monto requerido es de 56 millones de dólares. En becas de educación superior, el gobierno requiere 15 millones. Para proyectos, en cambio, en el área del deporte son necesarios 12 millones de dólares. Y en actividades culturales se necesitan 6 millones. Es decir, que el gobierno en total necesita 2.169 millones de dólares. Con el proyecto económico urgente para enfrentar el conflicto interno armado que en este momento se tramita en la Asamblea Nacional y que no tiene el apoyo de la mayoría, se conseguirían un total de 1.660 millones. Es decir, que aunque se apruebe el proyecto, todavía se deben buscar fuentes de financiamiento. Seguimos. El presidente de la República, Daniel Noboa, está en España. Viajó para participar en la FITUR, la Feria Internacional de Turismo, la más grande del mundo. Además, hoy el presidente se reunió con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI. Objetivo fundamental, solicitar ayuda para el país en medio del conflicto armado interno. Se trata del segundo viaje que realiza el presidente de la República, Daniel Noboa, en medio del conflicto armado que vive el país. Esta vez el destino fue España. Ahí se reunió con su similar Pedro Sánchez, así como también con el rey Felipe VI. Dialogaron varios temas, entre ellos seguridad. En este marco, Noboa solicitó ayuda concreta. Que nos ayuden de todas las maneras que se pueda, y no es necesariamente solo con armas ni con equipamiento bélico, sino hay daños colaterales en la guerra.
se necesita becas para educación, se necesita apoyo social, apoyo psicológico y atención psicológica a las familias afectadas. Noboa además recibió el respaldo hacia las instituciones democráticas del país por parte del presidente español Pedro Sánchez, el mismo que ya hizo extensivo el pasado 11 de enero, cuando se declaró conflicto armado interno en Ecuador. Tengo una buena relación con el presidente Sánchez, también una muy buena relación con el rey, con su majestad, y vamos a trabajar juntos para sacar al país adelante. En esta reunión, ambos líderes hablaron también sobre retos comunes como el cambio climático y la transición ecológica. El encuentro del primer mandatario ecuatoriano se dio en el marco de la Feria Internacional de Turismo, en la que participa Ecuador como país invitado. Las autoridades señalan que tanto España como Ecuador tienen atractivos turísticos y pueden trabajar en conjunto para impulsarlos. Ecuador es un gran destino y lo que queremos justamente con este evento hoy es promocionar el destino de inversión, entender las oportunidades que hay en el Ecuador, que genere más empleo. Esta herramienta trabajada con la CAF y la OMT, Tourism Doing Business, invirtiendo en Ecuador, le da toda la información relevante y necesaria para todos los inversionistas que están viendo al Ecuador. Actualmente la industria turística ecuatoriana da empleo a más de 600.000 familias y beneficia a otras 52 actividades económicas. Por ello, el objetivo fundamental es incrementar las inversiones en este sector. La Corte Nacional de Justicia se apresta a elegir a su máxima autoridad y en la disputa suenan ya los nombres de 3 jueces quienes hablan ya de sus propuestas. La carrera por presidir la Corte Nacional de Justicia en los próximos 3 años se viene contrarreloj en una elección anticipada que deberá tener resultados antes del 2 de febrero próximo. Daniela Camacho es la única mujer que busca el voto de sus colegas en la Corte. Le apostaba a asumir la presidencia de forma temporal y por antigüedad, y por ello se opuso a la elección anticipada. No obstante, se reconoce como candidata. Si todos nos aunamos, vamos a poder, porque no podemos estar cooptados por corrupción, cooptados por terrorismo. O sea, Ecuador siempre fue un país de paz. Lleva, sin embargo, sobre su espalda la reciente excusa en el caso Metástasis al reconocerse amiga íntima del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, procesado por presunta delincuencia organizada. José Swing es otro de los jueces que aspira a la presidencia de la Corte y también está entre los más antiguos en cuanto al orden de designación. Por ello, también le apuesta a la subrogación temporal en caso de que las elecciones no alcancen para decidir sobre la máxima autoridad. Swing, con experiencia en el ámbito contencioso tributario, también habla de transparentar a la justicia. Definitivamente hay que atacar la corrupción, hay que combatir la corrupción y eso se lo hace con transparencia. La línea de la autonomía de la Corte. Y el tercero en la carrera es Iván Saquicela, quien en su propuesta de reelección ya se ha referido a la continuidad de lo que llama una transformación de la justicia. Su figura ha sido polémica por ser uno de los jueces del caso Sobornos, lo que le ha puesto en la mira de la Revolución Ciudadana. Hoy prefiere evitar hablar de su candidatura. Esto es el presidente del más alto tribunal de justicia del país. Hay que cuidar la Corte, hay que cuidar la institucionalidad. Mi respeto, mi silencio respetuoso. Son los 3 jueces que buscan presidir la Corte Nacional de Justicia. Son los 3 que buscan 12 de los 15 votos posibles en el Pleno. La elección será la primera carta y si esa falla, la apuesta es por un encargo o la prórroga en funciones. Una licencia solicitada a última hora por el juez Roberto Angulo difirió por 3ª ocasión la audiencia programada entre Javier Jordán y un medio de comunicación. Jordán pide al medio impreso $5 millones mientras tramita un asilo político en los Estados Unidos. Difamación y cyberbullying son los procesos legales impulsados por Javier Jordán en contra de 8 medios de comunicación. Jordán actualmente es prófugo de la justicia y es buscado por la Interpol por estar vinculado en los casos de corrupción hospitalaria y ahora por la Fiscalía, que lo identifica como una de las cabezas del caso Metástasis. En el Ecuador no existe el delito de cyberbullying, ¿no es cierto? Quizás en los Estados Unidos sí. Si bien él tiene el derecho de presentar las denuncias que él considera adecuadas, esto no significa que le vayan a dar la razón. Para el martes se convocaba a uno de los 8 medios de comunicación acusados por Jordán por presunto daño a la moral, al cual le pide $5 millones por difundir esta fotografía. Pero por 3ª ocasión, la audiencia se difirió debido a un sorpresivo pedido de licencia del juez Roberto Napoleón Angulo Lugo, que despacha desde Guayaquil. La última maniobra de Javier Edmundo Jordán Mendoza para esquivar a la justicia ecuatoriana la realiza desde Miami, donde sentado
junto a su abogado Richard Díaz, ha solicitado asilo político a Estados Unidos, que a decir de su defensa, es un pedido que se realiza desde el 2020, sin detallar las razones. Con esta solicitud, Díaz y Jordán se aferran a la negativa de una eventual extradición. La única política que le hemos conocido hacer, que sabemos que ha hecho, es lo que está en los chats de Metástasis. Ahí él está trabajando junto a Leandro Norero para acercarse a los jueces y ver cómo se logra la libertad de algunos presos, como en ese momento era el señor Jorge Glass. Desde Miami mismo, actualmente Jordán ha puesto a la venta una de sus lujosas propiedades. Se trata de esta mansión valorada en $6 millones y ubicada en un exclusivo sector de este poblado de Florida. Esta lujosa residencia, que ya se oferta en un sitio web de bienes inmuebles, es la misma en la que Javier Jordán y el ex legislador de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, compartieron una tarde de piscina y hasta un partido de fútbol en el cual no solamente estuvo Jordán, Aliaga, sino también Cortázar. La autoridad de migración de Estados Unidos debería más bien fijarse en el origen de esos bienes, más que en la supuesta carrera política. Pallares afirma que el mensaje de Jordán ante las demandas interpuestas a miembros y medios de comunicación es claro, pues intenta amedrentar para que los medios no sigan cuestionando sus vínculos con casos del narcotráfico. Y les contamos, esta mañana se redujo el perímetro de vallado en los alrededores del Palacio de Carondelet para reactivar el turismo y el comercio en la zona. Según el alcalde capitalino, esto responde a los pedidos realizados al primer mandatario en días pasados. Tras poco más de 15 días de vallado en el centro histórico de Quito, la Plaza Grande vuelve a lucir así, llena de personas, locales y turistas, así como de comerciantes que tras días difíciles vuelven a abrir sus puertas. Visitantes describen como positivo el retiro de las vallas en la zona. Por el turismo creo me parece bien también. Por lo que ya como que se ve más tranquilo y más para la gente pueda pasear. Según cuentan, esto les transmite seguridad. Porque el hecho de encontrarse con un sitio completamente vallado le da la sensación de que es un sitio inaccesible. ¿Por qué? Porque hay peligro. Las vallas daban seguridad para cierta cosa, pero el pueblo lo entiende como que está pasando cosas malas, ¿no es cierto? Y bien que ya hayan retirado. Al respecto, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, afirma que esto se da tras la conversación mantenida con el primer mandatario Daniel Noboa, en la que le solicitó que se limite el vallado a los alrededores del Palacio de Carondelet. Exactamente lo que le dijimos, se han corrido cerca de Carondelet, por lo tanto no deja de estar protegido el Palacio de Gobierno, pero al mismo tiempo se recupera vida en la plaza. Además, Muñoz afirma que doblegaron la seguridad en la zona. Nosotros tenemos una presencia importante, además con el presidente de la República, el acuerdo que hemos tenido que se libere la plaza, pero que también me ha acompañado de parte nuestra del control en el espacio público. Mientras tanto, el vallado se mantiene en la García Moreno, la Chile y la Espejo, pero para acceder a los negocios se han habilitado varios pasos. Y 2 supuestos terroristas fueron detenidos en un operativo realizado en el distrito Nueva Prosperina, categorizado como uno de los más violentos de Guayaquil. Un equipo de 24 horas acompañó a los más de 500 uniformados en la intervención. Este es el camino que conduce hasta el sector de Ciudad de Dios en el noroeste de Guayaquil. Aquí al menos 500 elementos de la Policía Nacional se desplegaron desde la madrugada de este miércoles en el operativo Resurgir en búsqueda de cabecillas criminales. Vamos rápido a precipitada carrera para ver qué ocurre. Hasta el lugar llegó nuestro equipo periodístico para acompañar a los uniformados durante todo el operativo que alcanzó sectores como Ciudad Victoria, Ciudad de Dios y Flor de Bastión. En medio de la intervención se allanaron 32 casas previamente identificadas por inteligencia policial. En uno de los inmuebles fue capturado un delincuente, identificado como alias Pingüino, perteneciente a la agrupación delictiva Los Choneros. Y junto a él, otro criminal más. El otro detenido tiene un grado de familiaridad y también, como entendemos, sería parte de la organización. Son 2 brazos armados como son los Águilas y los Fatales, que son parte de esta estructura terrorista que son los Choneros.
En poder de ambos criminales se encontró un fusil militar de última generación, una pistola, un explosivo listo para ser detonado, 5 motocicletas reportadas como robadas, al menos 100 sobres de droga, radios de comunicación y un ave exótica. Lo importante es tener la correlación de qué homicidios y asesinatos fueron utilizadas estas armas. También, un circuito cerrado de cámaras de videovigilancia fue desmantelado. En medio de este operativo, también la Policía Nacional pintó los murales alusivos a la organización criminal y terrorista Los Tiguerones. Los ahora detenidos serán procesados por el delito de terrorismo y afrontarán una pena privativa de libertad de al menos 22 años. La institución policial también ha mencionado que operativos como estos se realizarán con mayor frecuencia para acabar con estas agrupaciones criminales dedicadas a los delitos de extorsión, microtráfico, secuestro y asesinato, que mantenían sometidas a las familias del distrito Nueva Prosperina, el territorio más peligroso de Guayaquil. El Ministerio de Deporte y la Procuraduría apelaron la decisión de una jueza de Yaguachi que ordenó la inscripción inmediata de la directiva de Barcelona de Guayaquil, encabezada por Antonio Álvarez. El caso deberá resolverse en la Corte Provincial del Guayas. En las próximas semanas, una sala de la Corte Provincial del Guayas deberá convocar a una audiencia para resolver la apelación. El Ministerio del Deporte y la Procuraduría General del Estado no están de acuerdo con la decisión de la jueza de Yaguachi, Carly Vargas, que ha ordenado la inscripción inmediata de la directiva del Barcelona Sporting Club, encabezada por Antonio Álvarez. Se lo han hecho saber de forma verbal, esperan ser notificados por escrito. Pero lo que ha sucedido hasta este punto no deja de llamar la atención, pues han saltado a la escena rostros conocidos y que no han estado alejados de la polémica, empezando por quien presentó la acción de protección, Pedro Enrique Moreira. Fue juez temporal de garantías penitenciarias durante 5 meses y en abril de 2022 fue destituido tras aceptar un habeas corpus presentado por el entonces segundo al mando de los Choneros, alias Junior. Moreira ordenó que Junior sea trasladado a su domicilio en El Triunfo, argumentando un inminente riesgo a su salud. Yo no estoy facilitando impunidad para nadie. Si el señor se fuga, no es culpa mía, sino de la Policía Nacional. Y respondía así a los comentarios sobre su cercanía con el movimiento Revolución Ciudadana. Y respecto a lo que soy correísta, quizá el periodista o la persona que escribió el artículo, lo que quiso decir es que soy garantista. Yo no tengo por qué cambiar mi garantismo y mi forma de entender el derecho por ser juez. En el caso Barcelona, además en escena, Carly Vargas. El Consejo de la Judicatura hacía pública su destitución así, en abril de 2022. La decisión se tomó en la época en la que Vargas aceptó una acción de protección presentada por la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, quien entonces esquivaba su destitución. Indíquenme cuáles son los motivos para que yo haya podido ser suspendida. Pero en octubre de 2023 la magistrada regresó a sus funciones, esta vez en la Unidad Judicial de Yaguachi. John Rodríguez aceptó una acción de protección presentada por Carly Vargas. Fue una suerte de encargo del despacho, pues por esos días Rodríguez caminaba hacia su destitución. Hoy es procesado e incluso se le dictó prisión preventiva por prevaricato, tras devolver los derechos políticos del sentenciado ex vicepresidente Jorge Glass. Y como si fuera poco, el ex juez Pedro Moreira busca volver a sus funciones a través de una acción de protección con medida cautelar, presentada en el despacho de la jueza Carly Vargas, en la Unidad Judicial de Yaguachi.